I'm Bella, 27, and by no means a pushover. I work as a secretary, a job that has me juggling calls and coffee, all while trying to keep a straight face when my boss cracks one of his stale jokes. Life was a regular routine until that night at a friend's party when I bumped into Jake. Jake was a tall, lanky guy with a smile that could light up the room. He had that effortless charm about him, cracking jokes one minute and deep in thought the next. We got talking, and before I knew it, hours had passed. "Hey, I'm Jake. You look like you could use a better drink than that," he said, nodding at the almost empty plastic cup in my hand. I raised an eyebrow, "And you look like you've got a better suggestion?" "Follow me and find out," he grinned, leading the way to where the real party was, a table laden with all sorts of drinks. We spent the evening talking about everything and nothing. His jokes were actually funny, a refreshing change from the dry humor I was used to at work. As the party wound down, we exchanged numbers. "Don't be a stranger," Jake said as he left, "or do, but only if you're into that mystery vibe." I laughed, tucking away his number. "We'll see, funny guy." As I headed home, I couldn't shake off the feeling that this was the beginning of something. But that night, it was just the city lights, the lingering laughter from the party, and the slight buzz from the drinks. The next few weeks were a blur of texts and calls with Jake. He was like a breath of fresh air, always popping up with a joke or a plan to meet up. It was hard not to get swept up in his energy. Then came the day he invited me over to his place. "You gotta meet the folks," he said casually, as if it wasn't a big deal. "Meet your parents?" I hesitated. "Aren't we moving a bit fast?" "Nah, they're cool. Plus, I want them to meet the girl who's been stealing all my time," he joked, but I could tell he was serious. I agreed, not knowing what I was walking into. Looking back, I wish I had taken a bit more time, maybe then I would have seen what was coming. But life doesn't give you a heads up, does it? No, it just throws you in the deep end and watches as you try to swim. The day to meet Jake's parents came quicker than I'd have liked. I remember standing in front of my closet, trying to pick out something that said, "Nice to meet you," and not, "I'm here to steal your son." Finally, settling on a simple dress, I took a deep breath and headed out. Jake's house was one of those big, sprawling places with a garden out front. Flowers, trees, you name it, his mom had it growing there. "She'll love to show you around," Jake had said with an enthusiasm I didn't quite share. As we walked up to the door, Jake squeezed my hand. "Don't worry, they're going to love you." The door swung open, and there stood Mrs. Green, a woman with a stern look that could make a grown man flinch. "So, this is her," she said, eyeing me from head to toe. Not exactly the warm welcome I was hoping for. "Mom, this is Bella." "Bella, my mother," Jake introduced. "Charmed," I said, extending my hand. She gave a nod, her lips tight. "Come in. Let's not stand around." The inside of the house was as immaculate as the garden. We sat in the living room, and that's when the interrogation began. Mrs. Green didn't waste any time. "So, Bella, Jake tells us you're a secretary. That must be interesting," she said, the word interesting hanging in the air like it was a bad smell. "Yeah, it's got its moments. Keeps me on my toes," I replied, trying to keep it light. "And your boss, he's a man, I presume?" she prodded, her eyes narrowing. I nodded. "Yes, he is. A very professional and respectful one." Mrs. Green hummed, as if she had expected as much. "I suppose you spend a lot of time together, being his secretary and all." I could feel the insinuation heavy in her tone. Jake jumped in. "Mom, come on, let's not start this." "No, it's okay," I said, feeling a need to defend myself. "We work together, but that's it. There's nothing more." Mrs. Green looked at me, then at Jake, and then back to me. "I see. Well, as long as it's professional." The conversation stumbled on, every topic somehow circling back to my job or my relationship with my boss. It was like she had a one-track mind set on making me uncomfortable. At one point, Jake excused himself to take a call, leaving me alone with his mother. "You know, my son could do a lot better than a secretary," she said, her voice low but clear. I was taken aback.
I'm sorry you feel that way. I care a lot about Jake, and I'm not here to cause any trouble. Mrs. Green stood up, her posture rigid. Just so we're clear, I have my eye on you. Any slip up, and I'll make sure Jake sees sense. The threat hung between us, heavy and cold. I sat there, trying to process what just happened. It was clear this wasn't going to be easy. When Jake came back, I plastered a smile on my face, but inside, I was reeling. After a few months of dating, Jake and I decided it was time to take the next step, moving in together. I remember the day I left my small, cozy apartment, boxes in hand, a mix of excitement and nerves bubbling in my stomach. Jake was all grins, helping me settle into what was now our place. It was nice, waking up next to him every morning, sharing coffee and lazy weekends. But as they say, good things never last, especially if Mrs. Green has anything to say about it. One Saturday morning, as we were lounging around, the doorbell rang. Jake went to answer it, and in came Mrs. Green, her eyes scanning the room like she was looking for something, or rather, someone to criticize. "Mother, what a surprise," Jake said, clearly caught off guard. "Save it, Jacob. I know what's going on here," she snapped, her eyes finally landing on me. "Living in sin, are we?" Jake's face turned red. "Mom, it's not like that. We're serious about each other." She scoffed. "Serious? Please. You barely know her." I stood up, feeling the need to defend our relationship. "Mrs. Green, I care about Jake, and we're happy together." "Happy?" She laughed, a harsh sound that filled the room. "Let's see how happy you are when the novelty wears off." She walked around, inspecting the place like she was going to find something incriminating. Her eyes landed on a photo of Jake and me at a beach. "And what's this?" "Hardly appropriate, wouldn't you say?" Jake tried to intervene. "Mom, that's enough." But she was on a roll. "I won't have my son shacking up with just anyone. What will people think?" I could feel the anger rising in me. "We're not hurting anyone. We're adults, making our own decisions." Mrs. Green turned to me, her gaze sharp. "You may have fooled my son, but you don't fool me. I see right through you." The argument escalated from there, voices raised, words thrown like punches. In the end, Mrs. Green left, but not before declaring, "This isn't over." Her visit left a sour taste, the tension hanging between Jake and me. We tried to brush it off, go about our day, but it wasn't the same. Her words echoed in the back of my mind, a constant reminder of the disapproval looming over us. As days turned into weeks, the strain grew. Small arguments became regular, each one chipping away at the happiness we had built. I couldn't shake the feeling that Mrs. Green was somewhere out there, smirking, pleased with the chaos she had sown. One night, I worked late. The project was a beast, and everyone had left except me and my boss, who was in his office doing who knows what. "Bella, you still here?" my boss called out as he finally emerged. "Yeah, just finishing up this report," I replied, stretching my arms. "Late night, huh? Let me drive you home." "It's not safe this late," he offered. I was tired, the thought of waiting for a bus wasn't appealing, so I agreed. We walked to his car, making small talk about the day. It was all very normal until we pulled up to my place. "Thanks for the ride," I said, reaching for the door. "No problem, Bella. See you tomorrow," he replied with a tired smile. As I got out of the car, I didn't notice Jake standing there, his face a mix of anger and hurt. I realized too late as he stormed towards me. "Bella, what the hell is this?" Jake shouted, his eyes darting from me to my boss driving away. "It's not what it looks like, Jake. He was just giving me a ride home," I tried to explain. "A ride home? At this hour? With him?" He was fuming, not listening to a word I said. "Jake, please, you're overreacting. It's late, I was alone at the office, and he offered to drive me. That's all," I pleaded. "All, huh? And I'm supposed to believe that?" His voice was loud, attracting a few glances from neighbors. "I'm telling you the truth. Why won't you believe me?" My voice cracked, the frustration and hurt bubbling up. "Because I know men like him.
And you, out late, with your boss? It's not right, he accused. Jake, you're being ridiculous. Nothing is going on. I love you, I said, my voice firm. He scoffed. Yeah? Well, it sure doesn't look like it. The argument went back and forth, each accusation more hurtful than the last. Eventually, he stormed off, leaving me standing there, alone and bewildered. I grabbed a few essentials and headed back to my old place. The night was quiet, but my mind was a loud mess of thoughts and worries. I couldn't believe a simple act of kindness from my boss would lead to this. No sooner had I settled into my old, now strangely unfamiliar bed, the phone rang. It was Mrs. Green. Her voice oozed satisfaction. Well, Bella, seems like you've moved back. Can't say I'm surprised. I knew it was only a matter of time. Her laughter was cold, ringing in my ears long after I had hung up. I lay there, the weight of her words pressing down on me. I realized then that this was far from over. Her glee at my predicament was just another reminder of the uphill battle I was facing, not just with Jake, but with his entire family. And as I drifted into a restless sleep, I couldn't shake the feeling of dread for what was yet to come. Life was quiet after the big blowout with Jake. I kept to myself, trying to mend the pieces of my bruised heart. Days turned into weeks, and just as I started to feel a bit like my old self again, life decided to throw me another curveball. I found out I was pregnant. I remember sitting in my bathroom, staring at the positive test. A mix of emotions flooded through me: fear, excitement, but mostly a deep, nagging worry about how Jake would react. I debated telling him, going back and forth in my mind, but eventually, I decided against it. I would raise this child on my own. But secrets have a way of coming out, and this one was no different. Jake found out. I still don't know how, but one day, there he was, standing at my door, looking as shocked and scared as I felt. Bella, is it true? Are we going to have a baby? He stammered, his face pale. I nodded, unable to form words. The silence stretched between us, heavy and awkward. Why didn't you tell me, Bella? Why? He finally managed, his voice a mix of hurt and anger. I was scared, Jake. Scared of how you'd react, scared of doing this all alone, I confessed, the words tumbling out. He ran a hand through his hair, a gesture of frustration I knew all too well. We should have talked about it. It's not just your decision, Bella. I knew he was right, but at the moment, it didn't seem that simple. I know, and I'm sorry. I didn't know what to do. We talked for hours, going in circles, the same arguments, the same fears. But as the night wore on, something shifted. We started to see not just the challenges, but the possibilities. Maybe, just maybe, we could do this together. In a decision that surprised both of us, we agreed to start over. We decided to get married, but this time, we'd do it our way, away from all the drama and judgment. A simple courthouse ceremony, just us and a couple of friends. It was quick, maybe a bit impulsive, but it felt right. The day we got married was nothing like I'd ever imagined. No fancy dress, no big party. Just the two of us, exchanging vows in a small, stuffy room. But when I looked into Jake's eyes, I knew it was perfect. We kept it a secret, not ready to deal with the fallout from his family, especially Mrs. Green. We needed time to adjust, to prepare for the baby, to figure out how we were going to handle everything. It was our little bubble of happiness, fragile, but ours. Jake and I were living in our little world, trying to prepare for the baby's arrival. But we both knew we couldn't keep our secret forever. The day finally came when Jake decided it was time to tell his parents. We gotta do it, Bella. They need to know about the baby, about us, he insisted one morning, a determined look on his face. I was scared, to say the least. But what about your mom? You know she's gonna flip. He took my hands in his. I'll handle Mom. You just focus on you and the baby. So, we went to his parents' house. My heart was pounding as we walked up the driveway. The door opened, and there stood Mrs. Green, looking as stern as ever. Jacob, what are you doing here? And you brought her, she said, eyeing me with disdain.
Mom, we've got something to tell you. It's important, Jake said, stepping in front of me slightly. She let us in, the curiosity clear on her face. We all sat down, the tension thick in the air. Jake took a deep breath and began. Mom, Dad, Bella, and I got married a few months back. And we're expecting a baby. There was a moment of stunned silence before Mrs. Green erupted. Married? A baby? How could you be so irresponsible? Mom, it's not like that. We love each other. We're happy, Jake tried to explain. Happy? Look at her. She's trapped you with this child, Mrs. Green accused, pointing a finger at me. I felt my face heat up. I didn't trap anyone. This baby is a blessing, not a trap. Don't talk back to me, girl. I know your type, she snapped. Jake stood up, his face red with anger. Enough, Mom. This is my life, my wife, my child. If you can't accept that, then maybe we don't need to be part of yours. The room fell silent, Mrs. Green's face red with anger, but there was a flicker of something else, maybe fear, maybe realization. Mr. Green, who had been silent till now, put a hand on her shoulder, a silent plea. She looked at him, then back at us, her face softening just a fraction. I need time to process this. We left shortly after, the air between us heavy but hopeful. As we drove away, Jake squeezed my hand. That went better than expected. I laughed, despite everything. Yeah, if you consider World War III better than expected. But it was out now, the truth. We were married, expecting a baby, and for better or worse, his family knew. It felt like a weight had been lifted, but at the same time, a new worry had settled in. How would Mrs. Green react once the news really sunk in? Would she come around, or would she be an ever-present thorn in our side? Only time would tell, but for now, we had each other, and that was enough. As we drove home, the sun setting in the distance, I felt a sense of peace. We were together, we were strong, and no matter what came our way, we'd face it together, as a family. A few weeks had passed since the big reveal to Jake's parents. Things were quiet, almost eerily so. Then, one afternoon, Mrs. Green showed up at our door, unannounced, with a homemade cake in hand. Bella, I baked this for you. A peace offering, let's say, she said, her voice softer than I'd ever heard it. I was taken aback, not sure what to make of this sudden gesture. Thanks, Mrs. Green. That's unexpected. She smiled, a bit too sweetly. Call me mother, dear. After all, we are family now. After some awkward small talk, she left, leaving the cake on the kitchen counter. I invited a friend over to share the cake. Hey, Lisa, wanna come over for some cake? It's a long story. Lisa arrived, and I cut the cake, serving us both a piece. But as fate would have it, she was on a new diet kick and refused at the last minute. You know what, I'll take it home for later. My cheat day's tomorrow. She laughed, wrapping up a big slice. I shrugged and took a bite of mine. It was delicious, almond flavor bursting in my mouth. But as the evening wore on, I started feeling odd, queasy. I chalked it up to pregnancy nausea and went to bed early. But the nausea didn't go away, it got worse. By midnight, I was violently ill, and Jake rushed me to the hospital. After what felt like endless tests and worried looks from doctors, they told us the shocking news. There was a toxic substance in my system, something commonly used in gardening to kill pests. Jake's face went white as he realized the implication. The cake, my mom. I was too weak to respond, a cold dread settling in my stomach. Had Mrs. Green really tried to harm me, to harm her own grandchild? I was kept in the hospital overnight, and by morning, I was feeling a bit better, but the emotional toll was immense. Jake was a mess, torn between worry for me and disbelief that his mother could do such a thing. We were talking on the phone about it, Jake's voice heavy with concern. We need to figure out what to do next, when suddenly the door to my room creaked open, and in walked Mrs. Green. I quickly muted the phone but didn't hang up, Jake still listening in. Bella, how are you feeling, dear? She asked, her voice dripping with faux concern.
I looked at her, feeling a mix of anger and disbelief. "I'd been better," I said, coldly. She tooted. "Such a shame about the sickness." "And the baby?" "The baby is fine," I replied, watching her reaction closely. Her face faltered for just a moment, a flash of disappointment crossing her features. "Well, that's good to hear," she said, but the words felt hollow. Then, with a smirk, she added, "Of course, you have no proof of what caused your little incident." I made sure of that when I threw away the rest of that cake first thing this morning. My heart raced, Jake still on the line, hearing every word. She had just admitted to it, not realizing the call was still connected. As she turned to leave, I looked down at the phone, a plan forming in my mind. Mrs. Green might think she's covered her tracks, but she was wrong. We had her confession, and now it was time to make her face the consequences. After Mrs. Green left the hospital room, I called Lisa, who thankfully hadn't eaten her piece yet. She was horrified by the news, and agreed to bring the cake to the police as evidence. Then I dialed Jake again. "Jake, did you hear all that?" I asked, my voice barely above a whisper. "Yeah, every single word," he replied, anger seething through his tone. "I can't believe she'd go this far. I'm coming back to the hospital, and we're going to the police. We've got her now, Bella." By the time Jake arrived, I had managed to steady my nerves. Together, we went to the police station, the phone recording in hand. The officers listened intently, their expressions growing grimmer with every word Mrs. Green had unwittingly spilled. They assured us they would investigate immediately. The next few days were a blur of police visits, interviews, and a growing sense of dread about what was to come. Mrs. Green was brought in for questioning, and with the evidence stacked against her, she had no choice but to confess to her horrendous act. The news of her arrest spread quickly, and suddenly, the whole town was buzzing about the scandal. Jake stayed by my side through it all, his support unwavering. "I'm so sorry, Bella. I never thought she'd do something like this." "I know, Jake. But we're together in this, that's what matters," I reassured him, squeezing his hand. The trial date was set quickly, given the severity of the crime. Mrs. Green faced the judge, her usual stern demeanor replaced by a look of defeat. The evidence was undeniable, and she was found guilty of attempted poisoning. The sentence was harsh, but just, given the potential consequences of her actions. As we walked out of the courtroom, Jake and I both felt a strange mix of relief and sadness. It was over, but at such a cost. His mother, the woman who had raised him, was now behind bars because of her own twisted actions. We decided it was time to move on, to focus on the future and the arrival of our baby. The house felt quieter, the air lighter, as if a dark cloud had been lifted. Our friends and family rallied around us, their support a constant source of comfort. One evening, as we sat on the porch, Jake wrapped his arm around me. "We've been through hell, Bella, but we made it. I love you, and I can't wait to start this new chapter with our little one." I leaned into him, my head resting on his shoulder. "Me too, Jake. It's going to be a fresh start for all of us." The baby kicked, as if in agreement, and we both laughed. It was a sound of pure joy, a sign that despite everything, we were going to be okay. As the sun set, painting the sky in hues of pink and orange, I realized that justice had been served, not just in the courtroom, but in our lives too. We had been tested, pushed to our limits, but in the end, we emerged stronger, united, and ready to face whatever the future held. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia.
Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas.
Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen,
Primero me detuve y compré un filete con queso. Prometía hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió.
Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de una hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba.
Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen.
Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marge Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos.
Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marche no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Joss en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.